Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Unidad de Currículum y Evaluación y la División General de Educación del Ministerio de Educación, les damos la más cordial bienvenida por conectarse a este webinar titulado, ¿cierto?, Educación Social y Financiera, claves para aprender y emprender. Este es el último webinar en este ciclo de webinar que hemos realizado en temas de educación social y financiera. Para el Ministerio de Educación, la formación en materias relacionadas con la educación financiera y economía son de especial interés, por cuanto han sido relevadas por la comunidad educativa, principalmente por los estudiantes, así como en el Congreso Pedagógico que tuvimos en el año 2023, y posteriormente la consulta pública dirigida a docentes, estudiantes y apoderados. Asimismo, como miembros de la Comisión Asesora de Inclusión Financiera y participante activo de la actualización, ¿cierto?, de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, participante activo, ¿cierto?, de esta estrategia, se ha establecido una serie de compromisos, destacando entre ellos también en el proceso en el que actualmente nos encontramos de actualización curricular, donde, cierto, hemos buscado también incorporar contenidos vinculados con la educación financiera desde primero básico hasta segundo medio. En esa, cierta iteración todavía nos encontramos con el Consejo y tenemos que tener ciertos resultados más adelante. Sin más preámbulo, entonces presentamos a nuestra expositora, Rocío Andía, coordinadora regional para América Latina y el Caribe de Aflatún, organización sin fines de lucro con quien el Ministerio de Educación firmó convenio este año, y quien va a abordar, cierto, el tema de este webinar, como lo mencionaba al inicio, sobre educación social y financiera, claves para aprender y emprender. Le damos entonces la bienvenida a Rocío, quien va entonces a presentar. Gracias, Paulina. Gracias a todos los que se conectaron. Mil disculpas por el retraso, fue un problema técnico mío. Ya saben, cuando uno está apurado, algunas cositas pasan. No sé si todos los que están hoy aquí acompañándonos han estado o han participado o han visto luego las grabaciones o los materiales que hemos estado trabajando en esta serie de webinars que hemos hecho juntos, pero si no, especialmente para los nuevos, les dejo el QR de los materiales que el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de ustedes para empezar a trabajar esto de la educación social y financiera. Luego vamos a repetir el QR, así que si no lo alcanzaron a copiar, no se preocupen. Y también, si hay alguna persona nueva o que no nos conozca, como decía Paulina, Aflatún es una ONG internacional. Estamos actualmente en más de 100 países, trabajamos con organizaciones, con gobiernos que buscan fomentar las habilidades para la vida y la educación financiera para poder romper los ciclos de desigualdad intergeneracional. Y desde América Latina actualmente estamos trabajando en 18 países. Y dentro de estos 18 países trabajamos con algunos gobiernos y con aproximadamente unas 50 organizaciones. En el primer webinar, rápidamente, lo que hicimos fue repasar, reflexionar y hablar de la importancia de poder equilibrar lo social con lo financiero. Si no tuvieron oportunidad de participar en el primer webinar, está colgado en la página del Ministerio, los invitamos a que puedan ir, pero básicamente lo que buscamos es que todos los contenidos vinculados con la educación financiera que trabajemos tengan este componente relacionado con la justicia social que va a preparar a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes para que puedan ser ciudadanos activos. En el segundo webinar, que para mí fue el más divertido, ustedes me dirán si estuvieron participando o no, trabajamos directamente algunas estrategias o cómo aplicar el aprendizaje activo en la enseñanza de la educación social y financiera. Ahí repasamos que el aprendizaje activo
puede ser una actividad física o intelectual. Hablamos de que tiene que ser significativo, hablamos de los elementos que deben estar presentes y de los momentos que deben tener una clase o una lección para poder lograr un aprendizaje activo. Y también, por supuesto, hablamos de todas aquellas habilidades vinculadas con este tipo de metodologías. Esta presentación, por supuesto, también queda disponible para ustedes por si quieren consultarlas. Y entonces, bueno, ya, esto solamente se los dejo a modo ilustrativo. El material que antes les mostraba que está disponible para que ustedes lo descarguen y lo puedan utilizar es un típico manual con lecciones que tienen no solamente la descripción de la lección, sino tiene la descripción de las actividades de acuerdo a esta metodología activa que anteriormente mencionaba. Y lo que vamos a hacer hoy entonces es meternos en esto de las claves para aprender y emprender. Y acá, y sobre esto va a tratar la actividad de hoy. Y acá me gustaría si pueden en el chat poner algunos pensamientos que ustedes tengan respecto de hablar de emprendimiento cuando hablamos de niños y niñas. Si tienen ideas o pensamientos o experiencias que puedan compartir en el chat, si es válido para ustedes hablar de emprendimiento y de niñez, si piensan que no es apto hablar de emprendimiento y de niñez. Por supuesto, si estamos acá es porque algo nos llamó nos llamó la atención. Pero me gustaría saber qué ideas tienen ustedes. Ahí Marisol dice juguetes, María Elena también nos saluda. Marisol creo que estuvo también en el webinar anterior. Bueno, me gustaría saber si tienen algún preconcepto o alguna idea, la pueden ir compartiendo en el chat. Mailí dice educación financiera desde la niñez, exacto. Pero algo que a mí me gustaría destacar es cuál es el enfoque del emprendimiento que promueve Aflatun para la niñez. ¿Por qué? Porque si decíamos que había que tener un equilibrio entre lo social y lo financiero, el emprendimiento es un concepto que puede ser netamente financiero, ¿no? Y entonces ustedes me podrían decir, Rocío, pero entonces, ¿dónde está el equilibrio en hablar de emprendimiento en la niñez? ¿Estamos fomentando el trabajo infantil? ¿No? Preguntas que podrían surgirles a ustedes y que a mí normalmente me las hacen cuando trabajamos por primera vez con este tema. Y aquí sí me gustaría meterme en el corazón de Aflatun. Aflatun es una organización que surgió de la idea de Yerú, que era una emprendedora que estaba estudiando y que veía un problema en su sociedad y lo quiso solucionar, ¿no? Y ese es el corazón de Aflatun. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento en la niñez, en este caso cuando hablamos de emprendimiento con niños entre los 6 y los 13 años, no hablamos de crear una empresa o un emprendimiento en el sentido que los adultos entendemos el emprendimiento. No hablamos de algo que va a generar un ingreso con lo que me voy a poder mantener o con lo que voy a poder hacer actividades. De lo que hablamos es del desarrollo de habilidades, de actitudes y de valores que permiten a los niños y a las niñas convertir ideas y cosas que ellos ven a su alrededor en acciones que tengan un impacto positivo para su vida o para su comunidad. Estoy justo leyendo los comentarios, me voy a volver un cachito al chat. Margot dice, sí es apto el emprendimiento en la niñez, me parece súper interesante. Dice, sí es apto, pues la mayoría de ellos viven entre medios de exactamente, de un emprendimiento, un emprendedor, y han participado directa o indirectamente. Eso, Margot, que dice usted, a mí me parece que es la clave porque a veces también romantizamos mucho la niñez y también los niños con los que trabajamos están expuestos muchas veces a estas cosas. Una niña y su amiga querían ir a un concierto fuera de la ciudad y trabajaron para reunir el dinero y realizar el viaje. Exacto, ahí en el comentario de Ricardo podemos ver esta naturaleza emprendedora que tienen los niños y los jóvenes. También comentan, es necesario que ellos puedan desarrollar sus habilidades financieras para vivir.
Elizabeth dice, se me ocurre que a través de un intercambio se puede valorar lo material y lo inmaterial de un objeto. Me parece excelente ese comentario. Una muñeca de mi abuela la cambio por una caja de lápiz. Miren, si hay algo de lo que en América Latina sabemos es del valor del trueque, así que sí, totalmente válido. Entonces, volviendo un poquito a la presentación, primero desmitificar y romper esa idea de que hablar de emprendimiento es de hablar directamente de la creación de una empresa o de un emprendimiento, sino que en el caso de de las infancias o de la niñez, hablamos del desarrollo de habilidades, de actitudes y de valores. Y entonces me podrían ustedes decir, bueno, Rocío, pero ¿y eso qué es? O es muy general lo que estás diciendo. Bueno, les hice un poco de resumen, hay mucha más información, pero cuando hablamos de habilidades, por ejemplo, estamos hablando de la innovación, de la resolución de problemas, de la planificación, de la organización, de una gestión financiera básica, esto que decía por ahí uno de los colegas de juntar dinero para ir a un viaje, ¿no? Toma de decisiones, adaptabilidad. Cuando hablamos de actitudes, hablamos de esa predisposición personal o esa predisposición que tienen especialmente los niños, las niñas y los jóvenes, mentalidad positiva, proactividad, perseverancia. Algunas cosas las tenemos que trabajar más que otras, ¿no? Pero sin embargo están ahí, están presentes y las podemos utilizar para poder empoderarlos en el sentido más amplio de la palabra. Y cuando hablamos de valores, no quiero entrar en una discusión de qué entendemos por principios éticos o no, pero básicamente estamos hablando de la empatía, de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad, de la equidad, honestidad y transparencia, ¿no? Em, Estas cosas que cuando pensamos en cómo nos gustaría que nuestra sociedad fuese y decimos, ah, queremos que en nuestra sociedad no haya corrupción, bueno, eso se empieza a trabajar ahora, ¿no? Ustedes bien lo saben, son todos docentes y están súper conectados con esas temáticas. Entonces, en este sentido, y para ir avanzando un poquito, hablar de emprendimiento en la niñez, en este caso, es un proceso formativo, no es un fin en sí mismo. En esta etapa no vamos a hablar del emprendimiento como una empresa, sino como un proceso formativo, que es además un aprendizaje para la vida, que es una de las tantas formas que ustedes pueden encontrar para fomentar habilidades y actitudes vinculadas a la formación de las personas como ciudadanos activos y por supuesto está totalmente orientado al impacto social y personal, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Em, bien. Me distraje con un comentario de Denis, dice, para nuestro colegio es importante que nuestros estudiantes sean capaces de sobrellevar los costos de la enseñanza superior y una forma de hacerlo es ser capaz de emprender. Exactamente, Denis, porque además a veces cuando pensamos en el emprendimiento, lo pensamos solamente como una parte de un negocio o algo que nos permita subsistir, pero también el espíritu emprendedor puede acompañar un plan de vida, ¿no? Y en ese sentido estamos nosotros totalmente alineados con lo que dice acá Denis. Bueno, me voy a volcar de derecho para dar algunos ejemplos de cómo es que trabajamos este tema de el emprendimiento en la niñez con este enfoque, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es em, que las lecciones con las que ustedes van a ir familiarizándose en los distintos contenidos, van a hacer o van a permitir que los participantes puedan adquirir una comprensión integral de su comunidad, identificar, por ejemplo, de qué trabajan las personas, cuál es el rol de las personas, qué contribuciones hacen los emprendedores a la comunidad. Además, vincular esa contribución de las personas o de los emprendedores, que obviamente son personas también, pero digo, en su rol de emprendedores, ¿qué contribución hacen respecto del impacto positivo o de la inspiración que puede ser para ellos? Y otra cosa muy importante es qué contribución pueden hacer estos niños y estas niñas o estos adolescentes con los que vamos a trabajar también a su comunidad, ¿no? ¿Cómo los incluimos en ese aporte? Y ahí vamos a tener el corazón de lo que es ser un emprendedor
con este enfoque que les estamos compartiendo desde Aflatú. Decíamos, solamente recapitular que hoy no lo dije, la etapa 1 trabaja con niños de 6 y 7 años y entonces en esta etapa, cuando hablamos de el emprendimiento, vamos a dar los primeros pasos en conocer la comunidad, identificar la diferencia entre un empleo y un emprendedor, ver qué cosas me interesan de eso de ser un emprendedor o de los empleos. Por ejemplo, no sé, cuando tenemos esas típicas actividades que decimos, está el doctor, el enfermero, el maestro, etcétera, ¿no? Como ver cuáles son las profesiones que hay en la comunidad. También empezar a vincularnos con los mercados, con las cosas que hay alrededor de la comunidad, donde estos empleos o estos emprendimientos se desarrollan. Y empezamos a meternos en esta idea de agentes de cambio y quién soy yo en la comunidad. En la etapa 2, donde trabajamos con chicos de 8 y 9 años, ya no solamente se habla de cómo beneficia la comunidad a estos niños y a esas niñas, sino que hablamos de cambio climático, empezamos a ver, por ejemplo, qué tipo de influencia tienen los empresarios locales o los emprendedores o los empleados de esa comunidad y quiénes son y si esos empresarios o emprendedores están vinculados con los que identificamos como agentes de cambio. Y en la etapa 3 ya trabajamos en dónde se produce el cambio, cómo podemos influir, una lluvia de ideas para que algo que yo tengo en la mente no solamente sea de un impacto positivo en mi vida, sino también en esa comunidad. Y por supuesto se empiezan a hablar de temas más vinculados con la financiera, impuestos, mercados, clientes, trabajo, etc. Si ustedes ven los títulos de las lecciones, van a decir, Rocío, pero ahí no hay nada de educación financiera. Pues a medida que van avanzando en las actividades, van a encontrar componentes de ahorro, componentes de gastos, componentes de planeación, de presupuesto en cada una de las temáticas. Y acá les voy a compartir algunos ejemplos. Voy a revisar rápido el chat por si hay algún comentario. Si no, vamos a seguir adelante. Ahí voy. Perfecto. Entonces, en la etapa 1 seleccioné la lección para mostrarles cómo está todo esto integrado en una lección o en una clase. En la etapa 1 seleccioné la lección ¿Quién soy en la comunidad? ¿Quién soy en la comunidad? Si se fijan, es la última lección del módulo 3 que ustedes van a encontrar en el libro o en la etapa 1. ¿Quién soy en la comunidad? Es una lección que me va a permitir trabajar con los niños y con las niñas sobre qué papel desempeñan ellos en sus comunidades. Hoy decía alguien, muchos niños con los que nosotros trabajamos y niñas con las que trabajamos ya tienen un rol activo o pasivo en los emprendimientos que los rodean. Y también empezar a darle valor a esas ideas y a esas opiniones que los niños tienen respecto de cómo mejorar sus comunidades. Empezarlos a involucrar activamente en eso que buscamos que ellos modifiquen o en lo que podemos impactar. Y en las estrategias van a encontrar 3 actividades, un inicio, un aprendizaje y una reflexión que nos va a permitir que la magia del aprendizaje activo suceda. Y entonces, en este sentido, la actividad de inicio la llamamos la máquina de la diversión. Ustedes me pueden contar también en el chat si tienen alguna actividad similar a esta, pero les voy a contar de qué va esta actividad, para que ustedes se vayan como con ideas de cómo trabajamos esto del emprendimiento como habilidades, actitudes y valores. Se supone que al inicio de esta lección, como ustedes vieron, ya tuvimos 5 lecciones anteriores. Entonces, ya se trabajaron sobre cuáles son las profesiones que hay en la comunidad, los trabajos, los emprendimientos. Y entonces en lo que nos vamos a centrar en esta última lección es ¿quién soy yo en esta comunidad? ¿Cuál es mi rol? Y entonces la actividad de inicio o la actividad rompehielo para poder empezar a hablar de esto es esta máquina de la diversión, en donde le vamos a proponer a nuestros estudiantes que tienen que crear una máquina, pero la máquina la tienen que crear con sus cuerpos.
Y entonces, utilizando sus cuerpos y su imaginación, ellos tienen que en 5 minutos pensar en qué máquina quieren representar y qué rol va a tener cada uno en la máquina. Uno va a ser el motor, el otro la bocina, el otro el engranaje. ¿Qué rol van a tener, no? Y a partir de ahí, durante unos 10 minutos, cada grupo o cada equipo va representando esas máquinas y si tenemos espacio en el salón, podemos desplazarnos. Si no tenemos espacio en el salón, podemos hacerlo en grupos con las mesas y los chicos moviéndose y haciendo sonidos. Em, Se puede hacer de muchas maneras esta actividad, pero lo que nos va a permitir una actividad de estas características, aparte de divertirnos, porque esto lo hemos hecho con niños, pero también hemos hecho con adultos y es una actividad muy divertida que genera ese tipo de ruido que queremos tener en el aula. ¿Vieron ese ruido donde vemos que algo está pasando? Bueno, es este tipo de actividad en donde una vez que todos participemos de alguna manera de esa máquina y que no nos soltemos, que tengamos que hacer andar esa máquina todos juntos, los niños y las niñas pueden empezar a reflexionar sobre qué es esto de colaborar, qué es esto de tener un rol, cómo colaboran ellos en sus familias, cómo colaboran ellos en sus comunidades. Y ahí piensa que la etapa uno es para niños de 6 y 7 años, ¿no? Entonces ahí empezamos a despertar esa chispa de, wow, yo también soy importante acá. Yo también ayudo en mi casa, yo también tengo un rol en la escuela, ¿no? Y eso lo van a vincular automáticamente con algo súper divertido que hicieron en el salón. Y les digo, esta actividad se puede hacer ya sea en movimiento, se puede hacer sentado, se puede hacer con sonido, se puede hacer moviendo el cuerpo. Si se fijan en la imagen, además, tenemos una diversidad de personas que están participando y cada uno tiene su rol. Y a partir de aquí, entonces, va a venir el aprendizaje que se va a trabajar directamente con con la descripción de ese papel o ese rol que ellos tengan en sus comunidades y con una reflexión final de qué se siente esto de colaborar, cómo te sentís, qué te hace sentir, ¿crees que podés colaborar en tu comunidad de otra manera? ¿Crees que podés colaborar de otra manera en tu salón, en tu aula, en tu escuela, etcétera? Entonces, en la primera etapa, si ustedes se fijan, ya empezamos a trabajar esto que yo les mencionaba antes de las habilidades, las actitudes y los valores. Empezamos a trabajar la creatividad, la resolución de problemas, porque imagínense lo que es tener que estar agarrado de alguien haciendo un movimiento o un sonido, la planificación, la organización. Obviamente despertamos una cierta curiosidad, empezamos a hablar de la solidaridad, de la empatía. Si se fijan, todo lo que está vinculado con el emprendimiento se empieza a activar en esta primera actividad. Me voy a adelantar un poquito. En la etapa 2 elegí una actividad que está vinculado con cómo, porque dijimos, ya trabajamos cuál es el papel o el rol que podemos tener o que podríamos tener en esa comunidad, pero entonces cómo esa comunidad me beneficia si yo soy un niño o una niña, ¿no? Cómo esa comunidad hace algo por mí, cómo en esa comunidad encuentro espacios seguros o encuentro espacios en los que yo puedo sentirme que puedo impactar, ¿no? Porque como si queremos llegar a que los chicos piensen en una idea creativa de cómo modificar esos espacios que habitan, primero tenemos que saber que hay espacios que son seguros y hay otros espacios que no son seguros. Y en esta actividad elegí contarles una actividad que es la actividad de aprendizaje, o sea, la actividad central de esta lección que se llama tarjetas de puntuación. Entonces, en esta actividad, que es una actividad muy sencilla que se puede hacer o en el pizarrón, o con cada uno con una cartulina, o escribiendo en los cuadernos, o dibujando, o sea, la idea es que esta actividad se pueda adaptar a cualquier tipo de material o de acceso a materiales que ustedes tengan. Pero entonces habíamos aprendido en la anterior, bueno, cuál era mi papel, mi rol, mi lugar en esa comunidad. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, ¿y en qué espacios te sentís seguro? ¿Qué espacios podés divertirte? ¿En una plaza?
en un carrusel, hay lugares que son seguros y otros que no son seguros. Entonces, en la actividad de inicio se va a trabajar con una actividad que llamamos teatro de imágenes, en donde ellos van a ir representando distintos lugares de la comunidad. Y a partir de esa representación van a decir, este lugar es seguro, este lugar no es seguro. Entonces, lo que se espera con la actividad de aprendizajes es que ellos elijan un lugar de su comunidad que quieran analizar. Acuérdense que estamos hablando ya de chicos de 8 y 9 años. Entonces, por ejemplo, podemos elegir un parque. Entonces, les vamos a facilitar esta tarjeta de puntuación y ellos van a decir, primero van a definir los criterios. ¿Por qué decimos que ese lugar es seguro? Ah, porque tiene una reja y porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, listo, esto es seguridad. ¿Qué significa inclusividad? ¿Todos los niños pueden participar de ese parque? Todos los niños, si hay un niño con sillas de ruedas, ¿puede entrar a los juegos? ¿Puede jugar? ¿Puede aprender? Bueno, la idea es trabajar primero entre todos en los criterios y después, grupo por grupo, pueden ser con caritas, con sellitos, con lo que ustedes quieran, pueden ir aplicando puntuación. Y luego se hace una apuesta en común de todos los equipos y entonces podemos identificar cuáles son aquellos lugares en nuestra comunidad en los que los niños y las niñas se sienten más seguros y cuáles son aquellos lugares con los que tenemos que tener cuidado. Y ahí empezamos a pensar entonces, bueno, ¿y esta ciudad piensa en mí? Y entonces si piensa en mí y si hay lugares que están pensados para mí, entonces yo soy parte de esta ciudad, ¿no? Y empezamos a ver ahí el impacto. Y la actividad se cierra, y a mí me parece súper linda esta parte también, se cierra con una reflexión de mirar alrededor y decir, ¿nuestro salón es un lugar seguro? ¿Hay algo que podemos cambiar en nuestro salón? ¿Hay algo que podemos hacer diferente? Lo mismo pueden hacerlo en la escuela, lo mismo pueden hacer con el espacio en el que estén trabajando. Y entonces esta actividad se va a conectar con la actividad de la etapa de 3, donde nosotros ya dijimos cuál es mi papel en la comunidad, cómo esa comunidad también me da un lugar como niño y niña, y ahora, bueno, ¿y dónde se va a producir ese cambio que yo quiero producir? ¿Dónde voy a poder hacer algo de impacto, no? Porque todas las palabras que usamos, impacto, cambio, parece que son para personas grandes, pero no. Les puedo asegurar que esto se va metiendo y se va haciendo parte del discurso y de las cosas que los niños empiezan a trabajar o a percibir. Y en esta actividad, básicamente, es una actividad un poquito más profunda, pensada para niños de 10 y 11 años, en donde decimos, bueno, y esto de el cambio que necesitamos para que nuestra comunidad responda a nuestras necesidades y demás, ¿de dónde viene? ¿Está vinculado con los derechos, con las responsabilidades? ¿Cómo podemos identificar dónde se produce el cambio? Y también en esta lección se empieza a trabajar el concepto de líder y de liderar una idea y de tener el incentivo para generar esos cambios. Y entonces elegí compartirles la actividad de la reflexión. Si se fijan, vimos la actividad de inicio, la actividad central y la actividad de reflexión. Y esta actividad de reflexión es una actividad muy sencilla pero muy profunda, que se llama obviamente Mira a tu alrededor, y si ustedes se fijan en la imagen, y está conectada con la actividad de aprendizaje que se llama el círculo de los cambios. Entonces, la idea es empezar contando una historia de una niña que está en silla de ruedas y que al principio no tenía los medios para movilizarse. Cuando su familia consigue la silla de ruedas, se da cuenta que el camino a la escuela está lleno de baches y de obstáculos y que no puede llegar. Y entonces su familia otra vez se empieza a movilizar para ayudarla, pero cuando llega a la escuela tiene puros escalones y la niña no puede entrar, ¿no? Entonces, la actividad del círculo de responsabilidades nos permite armar grupos en el aula, asignarles un rol, por ejemplo, un encargado del municipio, el director de la escuela, ¿no? Que los chicos van teniendo distintos roles y cada uno tiene que identificar de qué manera podría resolver la problemática de esa familia encabezada por esta niña que tiene dificultades para movilizarse. Entonces, una vez que terminamos esa idea,
lo que queremos hacer es decir, bueno, en nuestra comunidad educativa, en nuestra escuela, en nuestro salón, ¿tenemos condiciones para que todas las personas participen? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí ¿hay algo más que podamos hacer? ¿Podemos empezar a mirar fuera de la escuela? Y si la respuesta es no ¿qué cambios podemos hacer? Esos cambios se van a transformar en la idea creativa que con el paso del tiempo podemos conformar como un emprendimiento o como un proyecto vinculado con el emprendimiento. Y en esta idea de identificar qué cosas se pueden cambiar, también es necesario decir, bueno, ¿qué puedo cambiar yo y qué es responsabilidad de la escuela o qué es responsabilidad del gobierno o qué es responsabilidad de la casa, etcétera, ¿no? Trabajar con esta idea de círculos de responsabilidades, porque si no también puede ser muy frustrante ver algo que decimos, esto hay que cambiarlo y en esto hay que impactar, pero la realidad es que no tenemos los recursos o los medios para hacerlo. Entonces, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación, no? Y entonces, si se dan cuenta, en las tres etapas trabajamos lo mismo, que son estas habilidades y actitudes y valores vinculadas con el emprendimiento. Sin embargo, el enfoque está puesto en los niños, las niñas y la comunidad y va progresivamente a través de estas estrategias de aprendizaje activo desarrollando distintos niveles en las habilidades o en las actitudes, porque si se fijan en las tres actividades, tuvimos que resolver un problema, pero el nivel de reflexión de la resolución de ese problema fue claramente mayor en el último, que hablamos de responsabilidades, que en el primero que hablábamos de, bueno, ¿cuál es mi rol en la máquina, no? Y por supuesto, toda la parte que está vinculada con los valores es una parte muy fuerte en este tipo de actividades, porque sí o sí vamos a estar atravesados por cuestiones de empatía, de solidaridad, de honestidad, de colaboración. O sea, son cosas que naturalmente se van a ir fomentando y se van a ir creando en el aula a través de estas actividades. Sé que estoy hablando un montón, pero me gustaría otra vez, nuevamente, si pudiesen poner en el chat o si pudiesen compartirnos, creo que no pueden abrir los micrófonos, pero pueden hacerlo escribiendo en el chat, dejen volar su imaginación. ¿Qué desafíos creen ustedes que se pueden encontrar a la hora de trabajar en sus escuelas o en sus salones o en sus aulas esta idea del emprendimiento vinculado con el impacto en la comunidad? ¿Qué desafíos creen ustedes que puedan aparecer en este tipo de vinculación de temáticas? Les doy ahí un ratito para que puedan escribir y participar. Les cuento, por ejemplo, la semana pasada estuve en un entrenamiento en la ciudad de Puebla, aquí en México, donde había dos organizaciones, una que trabajaba en escuelas públicas y otra que trabajaba en territorio, ¿no? En educación no formal. Y entonces cuando hicimos esta actividad de los espacios seguros en la comunidad, salen temáticas vinculadas con la seguridad, como puede ser, no sé, las asociaciones delictivas y todo eso, ¿no? Entonces, dentro de los desafíos de esas organizaciones es estar también decir, ¿saben qué? Este tema no lo podemos tocar, porque si hablamos de determinadas asociaciones ilícitas de este territorio, esa asociación puede sentir que estamos metiéndonos en un lugar que no nos tenemos que meter, ¿no? Entonces, dentro de los desafíos, por ejemplo, que encontramos en estas organizaciones, el de adaptar y contextualizar las actividades es un desafío muy grande. Pero no sé qué otros desafíos pueden ustedes identificar en esto de trabajar con la comunidad y trabajar estas habilidades y estas acciones y valores vinculados con el emprendimiento. Los leo mientras van poniendo. Una cosa que también les compartimos en el webinar pasado era esto, que hay algunos desafíos que son comunes. Por ejemplo, la limitación del tiempo, la participación de todas las personas, el espacio, el acceso a los materiales,
la limitación de los recursos a las cuestiones técnicas. Hay cosas que son comunes y entonces siempre van a encontrar en los materiales o en las lecciones formas de adaptar, qué otras cosas se pueden hacer. Por ejemplo, en la actividad de la máquina van a encontrar ahí un cuadrito que dice, bueno, si la actividad es muy difícil, puede hacer esto. Ahora, si la actividad es muy fácil y tiene un grupo que requiere de más desafíos, pueden hacer esto, ¿no? Entonces, ustedes mismos en los materiales van a ir encontrando algunas cositas que les pueda servir. Wilson dice, quizás el entorno reducido pueda ser una limitante. Sí, Wilson, exacto. Pero ahí también podemos trabajar sentados en los... No sé cómo trabajan ustedes cuando hacen una tarea grupal, ¿no? Pero se puede hacer trabajar y que todos estén de la mano y todos hagan un sonido, un movimiento y se puede trabajar en un ambiente reducido. Em, por supuesto que cuanto más nos extendemos, por ejemplo, si en la actividad de la máquina hacemos también que se desplace, puede ser que eso nos lleve mucho más tiempo, ¿no? Entonces tenemos que recortar un poquito. Em, Jaime, ahora al final de la presentación nuevamente les vamos a compartir el QR para que ustedes accedan a los materiales. Los materiales están en línea en la página del Ministerio de Educación. Bueno, no sé si hay alguna otra idea o algún otro tema que ustedes puedan identificar como un desafío. Lo pueden ir poniendo ahí en el chat. Pero entonces, volviendo un poquito para atrás y volviendo a esta idea de emprendimiento y niñez, yo al principio les decía, bueno, ¿cómo nos llevamos o cómo nos sentimos con esto de hablar de emprendimiento para niños y niñas? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Nos suena demasiado, cómo decirlo? ¿Nos suena que estamos hablando de trabajo? Bueno, la idea de este espacio, de este webinar, es que cuando ustedes accedan a estos materiales, puedan decir, ah, esto me sirve para trabajarlo en historia, pero esto me sirve para trabajarlo en educación física. Ah, esto es lo que ya estamos haciendo en esta materia o esto lo podríamos enriquecer con algo que estamos haciendo. La idea de este webinar es darles herramientas a ustedes para que puedan innovar, para que puedan ser creativos, para que puedan centrarse en que los niños y las niñas con las que ustedes están trabajando o van a trabajar son seres, por supuesto, con derechos, pero que son seres además que pueden soñar, que pueden planear, organizar, actuar, que pueden ser creativos y responsables. Y que sobre todo, todas estas cosas que nosotros vamos a fomentar para ellos van a permitirles alcanzar metas que van a ser no solo beneficiosos para ellos, sino para sus familias, para sus comunidades y para todas las personas que están en contacto con estos niños, porque ver cómo un niño puede pensar en el impacto que puede tener su propia acción, por más pequeña que sea, en su comunidad, para ustedes, profes, va a ser algo totalmente enriquecedor, va a ser de esos feedback inmediatos que a veces necesitamos como docentes para motivarnos, ¿vieron? A veces estamos tan cansados y llenos de trabajo administrativo y llenos de papeles que tenemos que llenar, que nos desconectamos de eso que alguna vez nos llevó a la educación. A veces la educación nos cae en nuestras vidas o dar clases nos cae en nuestras vidas como resultado de una crisis económica o de que no podemos ejercer una profesión. Pero la realidad es que a medida que nos vamos metiendo, nos damos cuenta que es la retroalimentación cuando trabajamos con niños y niñas es inmediata y eso nos motiva. Y una cosa que me gustaría también, y ya para ir cerrando, transmitirles, que los procesos de innovación, estas cosas que caracterizan normalmente a los emprendimientos, esos procesos de innovación surgen en medio de las crisis. No tenemos que estar bien y súper equilibrados
y con nuestra salud mental al 100% para poder hacer algo creativo e innovador. Esos procesos de innovación surgen cuando más los necesitamos. Y cuando los necesitamos es cuando estamos en esos momentos de crisis o colapsos. La clave está en poder identificar cuáles son esas ideas buenas que me van a ayudar a mí a hacer mejor mi trabajo. Voy a leer rapidito lo que dice el chat. Em, Más arriba perdí un comentario, pero había un comentario que decía, trabajamos con adultos. Esto con adultos se puede trabajar súper bien. Bueno, hay muchos materiales que se pueden trabajar con adultos. También pueden entrar a la página de Aflatun o a las redes y ahí les dejo toda la info. Pero la realidad es que a veces los adultos con los que trabajamos no tienen tanto desarrollo de habilidades de educación social y financiera y por lo tanto, por ejemplo, la actividad de la máquina yo la he hecho con adultos y funciona de maravilla porque es identificar, bueno, cuál es mi rol. Y cuando estamos con adultos que necesitan fomentar la creatividad o la innovación pensando en emprendimientos o en empresas, ese tipo de actividades hace que rompamos un poco con las estructuras más tradicionales de pensamiento y podamos ir por ese lado de las ideas fuera me sale del tarro, pero digamos esas ideas que puedan salirse de las estructuras que a veces nos limitan. También dice por ahí, mi desafío es lograr que los jóvenes tengan un emprendimiento real. Wilson, no sé con qué edad de jóvenes trabajás, pero para poder llegar a concretar emprendimientos que tengan que ver con la generación de ingresos, por ejemplo, o con la sostenibilidad o con algún tipo de vínculo con el tema financiero, empezar a trabajar esta parte, digamos, como más social es muy importante porque a veces los chicos de 16, 17 años tienen emprendimientos, le dan la forma, o algunos trabajan con plan de negocios, con Canvas, digo, tienen estas estructuras de emprendimiento, pero a la primera cosa que falla o al primer sentimiento de frustración se abandona el emprendimiento. Y la realidad es que si hablamos con cualquier emprendedor, lo primero que nos dicen es que hay que trabajar en la resiliencia y en la salud mental, porque vas a perder los ahorros 1000 veces, porque 1000 veces te va a ir mal, pero un día te va bien. Y eso necesita constancia y necesita adaptabilidad y necesita resolución de conflictos o de problemas. Entonces, la realidad es que si queremos que los jóvenes tengan emprendimientos reales, también tenemos que ocuparnos de esta parte. Igual podemos también compartirte material, Wilson, especialmente para niños de 16 a 18 años que no están contemplados en el material que estamos compartiendo ahora, pero tenemos mucho material que podemos compartir con ustedes si nos quieren escribir a las redes. Pau dice, encuentro que es un buen inicio de formación el emprendimiento para el futuro desafiante de cada estudiante. Según contexto que trae consigo, tendrá a corto plazo de reinventarse cada vez que se pueda. Sí, totalmente, Pau. Pensemos que a a estas generaciones que llamamos a veces, desde mi punto de vista, malamente generación de cristal, que sí tienen algún problemita por ahí con la gestión de emociones o con la cosa inmediata o con poder dejar para después cosas que son importantes. La realidad es que estos chicos se enfrentan a comunidades sin agua, se enfrentan a un medio ambiente que está muy débil, se enfrentan a sistemas políticos en crisis. No sé si vieron lo que pasó ayer en Nepal, por ejemplo. Yo sé que está muy lejos, pero digamos, son llamados de atención. Entonces, también pensemos en el nivel de dificultad que nuestros niños van a enfrentar de acá a 15 o 10 años. Sí podemos compartir un material, por supuesto. Bueno, quisiera dejar unos minutos por si hay preguntas concretas o comentarios y mientras tanto les comparto nuevamente el QR. Sé que por ahí también lo pusieron en el chat, pero bueno, acá también les queda el QR por si quieren ahora bajar o entrar. Creo que en el QR también están las grabaciones
Paulina, vos confirmame si están las grabaciones anteriores subidas también en el sitio web. Sí, el mail Así ID. es. Se puede acceder al material y a los anteriores webinars. Denis dice, es importantísimo lo que se plantea en relación a aprender a ser resilientes, a perseguir metas, a aprender del error y a resolver conflictos. Exacto, Denis. Imagínense, a ver, yo no recibí este tipo de educación cuando estaba creciendo. Imagínense haber recibido estas herramientas cuando éramos niños. Claramente hay cosas que las hubiésemos resuelto de otra manera. Claramente para bien o para mal, o claramente lo hubiésemos resuelto de otra manera. Marcial dice que no puede acceder al QR. Marcial, ahí en el chat también compartieron el link y si no, después seguramente lo pueden hacer llegar o socializar de alguna manera. Pau, no sé si hay preguntas por algún lugar. No, veo que has ido también, Rocío, comentando, ¿cierto? Tomando en consideración todos los comentarios y las preguntas que se han ido haciendo en el chat. Bueno, ahí también, ¿cierto? Les compartimos el link de acá de la página, ¿cierto? Currículum Nacional en línea, Currículum Nacional. Y ahí ustedes van a poder encontrar también, ¿cierto? Las grabaciones de los otros webinars, la grabación de este webinar posteriormente y también el material que nos comparte Rocío, ¿ya? Em, Paulina, ahí hay un tema que está es, súper interesante que pusieron en el chat. sí, Pao dice, habla del sobreendeudamiento de los chicos cuando van a la universidad. Ese es un tema importantísimo, porque imagínense que tenemos adolescentes que ya están generando deudas, que ya además tienen acceso a un montón de tecnologías vinculadas con la creación de ingresos y que entonces comienzan su transición a la vida adulta con deudas, ¿no? Y en ese sentido hay un montón de estudios y cosas que podemos hacer para trabajar. El material este llega hasta los 11 años, sin embargo, hay materiales y cosas gratuitas que ustedes pueden acceder. Pero vamos a tener el 2 de octubre, después lo voy a compartir con Paulina para que lo puedan poner en las redes. Vamos a tener el 2 de octubre un webinar con una organización de Uruguay que va a hablar sobre cómo el endeudamiento en las familias afectan directamente los derechos de los niños y las niñas. Y eso nos hace reflexionar sobre la importancia de estos procesos de educación social y financiera. Eh, mm, mm, Creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé, Pau, sí, si no quieres solo, compartir algo claro, más. responder lo que dice, lo último, consideren, ¿cierto? Consideren los cursos, bueno, considerar también, ¿cierto? En difundir cuando una vez tengamos cursos de formación para docentes en educación social y financiera, ¿cierto? También a quienes se han ido conectando a todos los webinars que hemos ido realizando con esta temática. Bueno, yo creo que ir cerrando, Rocío, no sé si hay algún último comentario por nuestra parte, ¿cierto? Como Ministerio de Educación, Unidad de Currículum y Evaluación y también, ¿cierto? La División General de Educación, solo agradecer la instancia, la presentación, es un valioso aporte para el proceso también en el que nos encontramos en términos de actualización curricular y un valioso aporte también para el currículum, ¿cierto? Que está vigente y el que se está implementando para seguir fortaleciendo este tipo de temáticas que, como también mencionábamos al inicio, salió como parte, ¿cierto?, del interés de los jóvenes, de los niños y los jóvenes de nuestro país, tanto en el Congreso Pedagógico como en la consulta pública. Entonces, por eso también nos hacemos cargo de esta temática y sabemos que son fundamentales a seguir profundizando. Estar atento entonces el mes de octubre, que es el mes de la educación financiera. Ahí también vamos a estar realizando una serie de iniciativas, así que ahí también las vamos a ir compartiendo por las redes del ministerio. Y también dejar los invitados a todos a los siguientes webinars, ¿cierto? Que vamos a tener
desde la unidad de currículum y evaluación con respecto a otras temáticas como por ejemplo que se viene prontamente en octubre sobre el mes, en el marco, ¿cierto?, del mes de la memoria. Así que por nuestra parte solo agradecer y dejarlos invitados, ¿cierto?, a las distintas instancias que promovemos desde la unidad de currículum y evaluación. Pau, ahí están preguntando si hay que registrar asistencia como la parte más logística del webinar, para que no se les pase ahí la pregunta y hacer extensiva el agradecimiento. Y además Sí. es súper motivador trabajar con espacios como el que ustedes están habilitando, Paulina, en la subsecretaría y en la dirección de currículum, porque estamos entonces llegando a un montón de profes y de personas que están interesadas en la temática que de otra manera no lo podríamos hacer. Y el fin último es mejorar la vida de los niños y las niñas en nuestros países. Así que muchas gracias a todos. Bueno, eso, solo agradecer. Ahí se comenta, ¿cierto? No es necesario registrar asistencia, se registra automáticamente mediante plataforma. Muchas gracias a todos y a todas.